Bueno, buen día. Hoy estamos siguiendo estas entrevistas a raíz de la entrevista anterior con Julio Navarro y la importancia de la Microvax 2 en cuanto a simulaciones en el Observatorio Astronómico Córdoba, más precisamente en el IATE. De la entrevista anterior se desprendieron dos nombres muy claramente. El primero es Diego García Lambas, que es el que trajo el software que utilizó Julio, y el otro nombre que se desprendió es Pablo Recabarren, que hacía ciertas magias con los Apple II para tener posibilidades nuevas con esas microcomputadoras. Diego es director del IATE y Pablo en este momento es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNC. Así que lo invitamos desde el CECAT para tener una pequeña charla y contar un poco más de detalles sobre este periodo muy preciso del IATE, el Observatorio Astronómico de Córdoba, cuando llegó este Microvax y provocó esa mini revolución de la supercomputación en el observatorio. Hola, Diego. La primera pregunta es, ¿cómo trajiste el código? ¿De qué código se trataba? ¿Y cómo lo hicieron andar en la Microvax 2? Bueno, nosotros estábamos utilizando un código que había traído un investigador de Cambridge a Córdoba, y ya veníamos trabajando con eso, así que ya teníamos nuestra experiencia, nuestros primeros pasos en simulaciones de N-cuerpos, donde N era un número importante para aquel entonces, y el código al cual se refiere en la entrevista Julio es un tree code, un código de árbol, que lo había realizado Lars Herquist en Estados Unidos, y yo lo traje a mi regreso de una estancia postdoctoral en Princeton. Así que bueno, digamos, es toda una secuencia de diferentes códigos, y creo que lo más importante, que yo creo que debe ser destacado acá, es que lo único que permanece constante en todo este proceso es el entusiasmo por lograr las mejores simulaciones. Primero, por lograr las simulaciones de cosas que no se conocían bien. No conocíamos bien cómo sería el proceso de fusión de estructuras, por ejemplo. Ese fue uno de los objetivos del catálogo TreeCode. Tampoco conocíamos cómo era la adquisición de momento angular en los sistemas, tema muy actual y que actualmente hay investigadores que están trabajando en eso hoy, acá y en el mundo. Sin embargo, nosotros en aquel entonces ya lo veníamos haciendo con nuestros antiguos códigos. O sea, el entusiasmo por querer entender la naturaleza es lo que motiva a todo esto, ¿no? Y cuando uno piensa, uno tiene ecuaciones que entiende, no siempre, pero bueno, supongamos que entendemos, en este caso, las ecuaciones de la gravitación las entendemos muy bien, a la perfección, pero cuando uno lo quiere implementar de una manera compleja, con un sistema de muchas interacciones, no tiene otra que recurrir a las computadoras, no hay manera de hacerlo en forma analítico. O si se quiere, los resultados de las cosas analíticas están muy limitados a ciertas aproximaciones o a ciertas cosas. No es que no sabíamos nada, pero nos faltaba muchísimo más. Y bueno, un poco vos me planteás cómo es que lo introdujimos al código. En aquel entonces teníamos una lectora de cintas, no tuvimos que transcribirlo todo, pero en aquella época sí éramos expertos en transcribir cosas, porque, por ejemplo, cuando tomábamos los resultados de alguna simulación en la máquina de la UNC, una computadora grande de la UNC, una IBM 4331 creo que era el número, los resultados salían en papel, las coordenadas y las velocidades, y teníamos que transcribirlas. Muchas veces habíamos hecho una corrida en la IBM de la universidad y teníamos los resultados como para darlos de condición inicial para otra simulación que íbamos a correr acá. Entonces, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, no sé si para que Julio se la habrá perdido, pero digamos, íbamos en bicicleta a la UNC, odiábamos la montaña que hay de la subida de la ciudad universitaria, porque claro, teníamos montaña para el observatorio y montaña para la UNC, y había que hacer esa ida y vuelta en las bicicletas o caminando. Yo en general siempre fui un gran caminador. Julio iba en la bici,
también es cierto que nos robaron las bicis ahí en la ciudad universitaria, bueno, todas esas cosas pasaban. Pero los datos eran transportados físicamente, no había posibilidad de transportarlo con un clic. El clic era pedalear o ir caminando, traerlo en papel y bueno, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que puede mantener vivo la investigación si no es el entusiasmo? Imagínense el esfuerzo de llevar los datos de la ciudad universitaria a la otra montañita del suroeste que es el observatorio. Solamente el gran entusiasmo, si no eso absolutamente es imposible de hacer. Pero uno tenía entusiasmo y la fuerza como para mantener trabajando todo ese, físicamente inclusive, porque uno veía que al final de la semana o del mes, tal vez tenía una simulación y podíamos entender cómo había sido ese encuentro de esas dos galaxias y qué es lo que había pasado. Bueno, ese gusto solamente se puede entender cuando uno está trabajando en investigación, si no es, la verdad que parece más masoquismo que otra cosa, y sin embargo nosotros estábamos tan felices haciendo todo eso, ¿no? Pablo, tengo una consulta porque vos estabas ahí con los fierros, ¿no? O sea, contame de la llegada de la Microvax, contame qué computadoras había en el observatorio de lo que te acordás. Julio nombró la Apple II, que la tenemos, por suerte, nombró la Olivetti, nombró una serie de máquinas. Contame el panorama de fierros de ahí del OAC en ese momento, 1985. Bueno, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando se fue constituyendo el grupo, es una historia bien fundacional. Cuando CERSI, digamos, convierte el Departamento de Astronomía Extragaláctica en un grupo que aspiraba a ser un instituto alguna vez. Él crea el grupo IATE y la I, que quiere decir investigaciones. Él siempre tenía la secreta esperanza de que se convierta alguna vez en instituto. O sea, le preocupaba más mantener las siglas, creo, que el significado. Y él trajo de Estados Unidos una Apple II. Y bueno, lo novedoso de la Apple era que uno la podía abrir y meter mano y desarrollar placas, enchufarlas en los slots y a partir de ahí controlar un instrumento. Y bueno, nos dedicamos mucho a trabajar en esa área, en controlar instrumentos para astronomía, sobre todo de adquisición de imágenes de tipo óptico, ¿no? O sea, el microdensitómetro, cámaras de video, desarrollamos un frame grabber en la época en que eso no existía en otro lado. Y yo me acuerdo que CERSI decía, porque la idea es tomar la imagen de una estrella, convertirla en datos binarios, meterlo en la computadora, graficarla, ¿y qué tenemos? La imagen de la estrella, como diciendo, damos toda una vuelta para tener lo mismo. Era muy gracioso, era un tipo con muchísimo humor, un humor, bueno, muy típico de él, que nosotros le llamábamos un humor serxiano, los chistes serxianos. Y trabajamos mucho con el tema de las Apple. Ya cuando vinieron las máquinas más importantes, como el Microvax, después el observatorio compró una SAN, ya no podíamos meter tanta mano, pero en ese momento, digamos, los esfuerzos de la parte técnica del IATE, que estábamos más asociados con la parte experimental, no tanto con la parte teórica, fue precisamente el problema del manejo de grandes cantidades de datos, es decir, cómo llevar volúmenes de datos importantes de un lado a otro, y como dice Diego, el problema era que los soportes eran físicos. Yo me acuerdo que teníamos como grandes proyectos basados a lo mejor en un cable para contactarnos con RS-232, desde el IATE al observatorio, que son 80 metros, y era todo un proyecto, y lo seguíamos, y quién hace la zanja, y hay que poner el caño y los cables, y la distancia es muy grande para una RS-232, hay que poner excitadores, drivers. Bueno, digamos, esa parte fue siempre la preocupación. Después ya conectarnos con la ciudad universitaria en forma inalámbrica, se instalaron antenas, había un edificio en el medio, bueno, todas las cosas con las que se reanían cuando uno quiere establecer un enlace de datos. Pero, qué sé yo, te puedo contar, por ejemplo, que alguna vez se hizo una inversión importante para comprar una placa de ampliación de memoria para las Apple, y que llevaban la memoria a 10 megas. O sea, era toda una revolución decir disponer de 10 megas para almacenamiento cuando uno estaba acostumbrado a trabajar con
con floppies de 180K. Pablo, contame una cosa que ahí yo veo extraña, bueno, que es parte de los tiempos, ¿no? O sea, las simulaciones, supongamos que se hacían con esta Microvax 2, pero esta Microvax 2, según yo veo, según estuve estudiando, tenía un tape drive, por supuesto tenía un disco duro adentro, relativamente pequeño, tenía salidas y entradas de RC232 para terminales, pero Julio contaba que hacían las graficaciones sobre las Apple II, porque las Apple II tenían capacidades gráficas, cosa que no tenía la otra, que era simplemente una terminal de texto. ¿Cómo viajaba la información de la Microvax a la Apple para poder hacer la graficación? Lo que pasa es que muchos datos se codificaban en ASCII. Entonces, el ASCII era el idioma universal. Vos lo llevabas a un idioma de caracteres y después lo leías con lo que quieras. El tema es que, obviamente, que eso era terriblemente pesado, lento, pero era la única forma de llevar todo a ASCII, y el ASCII lo entendía cualquier máquina. Más o menos esos fueron los principios. Después ya, digamos, se fue avanzando. Para nosotros en un principio era muy complejo el tema de desentrañar los protocolos de comunicación entre máquinas, ¿no? Acordate que nosotros éramos electrónicos, no informáticos. Entonces éramos lo que había, pero el tema protocolo fue bastante, digamos, trabajoso para nosotros. Ya un Ethernet pasó a ser una cosa, digamos, de alta escuela. Diego, vuelvo al código, al de Microvax. Este código que vos trajiste, primero, ¿en qué lenguaje estaba escrito? Y después, ¿qué tal era el compilador que tenía esta Microvax? Y necesito una sensación tuya respecto a las capacidades de la Microvax con respecto a las otras computadoras. Yo he podido ver la Olivetti, una PET 2001, una serie de computadoras de 8 bits pequeñas, cuando Microvax era una computadora de 32 bits con unidad de punto flotante por hardware. Sí, no hay un punto de comparación con las cosas presentes. O sea, el salto fue tan grande pasar del Olivetti a la Microvax, que es como que ahora viniera, no sé, una computadora cuántica del año 2060 y la transportáramos al 2020, ¿no? No nos podemos imaginar el salto que fue en aquel entonces tener ese cambio. En general, todos los programas estaban hechos en Fortran 77 o en C. Eran los dos códigos preferidos, digamos. Ahí empezaron a aparecer otros códigos. Hasta ese entonces prácticamente Fortran era el único código que se había escrito para ciencia, y después empezaron a aparecer muchos otros códigos, ¿no? El BASIC siempre se lo trataba como un código digamos, más dulce, por así decirlo, donde era para las interfaces, ¿no? Entonces teníamos como una especie de doble discurso. Había un trabajo en Fortran donde se hacían todas las simulaciones importantes, ¿no? La parte de number crunching. Y después todo lo que era el procesado de las cosas que se podía llegar a hacer si lo pasábamos a las Apple, entonces uno lo hacía en BASIC. Había como dos mundos distintos. Y empezar a hacer los gráficos en las Microvax con los sistemas propios fue un gran cambio para nosotros, porque teníamos con la mente en otro. Uno siempre tiene una resistencia al cambio. Así que eso nos llevó un tiempo también de poder hacer el procesado y el análisis de los datos completo en la Microvax hasta que uno sacaba el gráfico listo para el paper. A todo esto, acordémonos que los papers estaban totalmente hechos de modo así manual, así que era una cosa bastante, bueno, era muy artesanal todo. El paper también era artesanal, entonces no es que uno pasaba ahora uno tiene un gráfico y ese gráfico es incorporado de manera natural en el marco del paper, pero en aquel entonces esas cosas eran totalmente, había una interfaz muy grande para pasar de un programa a un gráfico y al paper, ¿no? El BASIC era residente en las Apples, o sea que, digamos, funcionaba de una, pero en algún momento empezamos a comprar placas CPM80, con la cual convertías a la Apple en un rudimentario DOS,
y ese fue el paso previo al uso de las PC. Ok. Pablo, ahí va otra pregunta de hardware, de fierros. ¿Te acordás a quién se le compró la Microvax? ¿Cuánto costó? ¿Y cuánto tardó en llegar? Y sobre todo esta pregunta, ¿quién impulsó la compra de esa máquina dentro del yate? Mira, la idea de la Microvax indudablemente te la puede dar mejor Diego, porque eran los principales usuarios, el grupo de astrónomos que hacían simulaciones del universo a gran escala. Sí, me acuerdo que se compró a Galmes y Casale, que era el importador y el que las distribuía en Córdoba. Y bueno, la gente de Galmes permanentemente interactúa con nosotros porque siempre se le pedían cosas extra digamos, al producto comercial tal cual como venía. Era una máquina que se vendía mucho para sistemas administrativos, era muy potente, pero el uso para aplicaciones científicas o para correr códigos científicos requería de algunos cambios, pero normalmente lo que pasaba era que uno se informaba con lo que se estaba haciendo con máquinas similares en otras partes del mundo y nosotros tratábamos de ver, primero, si podíamos conseguir la plata para comprarlo y después de tratar de imitar esa solución, ¿no? Pero la época, Diego, seguramente vos te acordás más. Sí, digo eso, Sí, el financiamiento, quién impulsó, porque esa es una parte que se habla bastante poco, pero del esfuerzo que se pone para lograr que efectivamente estos aparatos lleguen. Más potencia de cómputo, máquinas más rápidas, con mejores prestaciones, fue el tema sempiterno en el yate. Es decir, no es que una vez se vio la necesidad no, era permanente y cada vez que entraba un peso, me acuerdo que había una gran reunión en el aula 1 del yate para discutir qué se compraba y siempre, obviamente, la compra iba dirigida a una máquina que costaba un poco más cara que la plata que teníamos. Menos así funciona. claro, la discusión era también que uno, digamos, tenía poca plata y uno siempre pensaba que como las máquinas están haciendo permanentemente cambios y mejoras, uno decía, bueno, ¿cuánto tengo que gastar en una relación costo-beneficio como para que esa máquina nos dé un gran cambio y podamos mantener la mejora sucesiva? Bueno, por supuesto, estaba todo el tema de cómo uno mantenía el poco dinero que tenía y si iba a tener después dinero, porque el dinero estaba en ese momento y después no se sabía. Las cosas que tenemos hoy, nuestras incógnitas, son las incógnitas de siempre, esas cosas no han cambiado mucho. Hoy en día las preguntas que nosotros nos hacíamos son totalmente válidas, entonces uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo tenemos que proceder para comprar de la mejor manera posible algo, ¿no? Diego, y en este caso particular, ¿quién fue el impulsor de la compra de esta máquina? ¿De dónde salieron los fondos? ¿Cómo era el financiamiento en ese momento? En ese entonces el financiamiento venía de los fondos del programa IATE, que era un programa del CONICET. Fundamentalmente de ahí venían los fondos. Y yo quiero destacar que si no hubiera sido por la insistencia y presencia permanente de Mirta Mosconi, muchas de estas cosas no hubieran existido, porque Mirta no solamente actuaba, bueno, en montones de situaciones en lo personal, en el grupo y demás, sino también tenía una acción muy concreta. Había que ir 60 veces a Galme, íbamos 60 veces a Galme a tomar un café, a tomar una coca. Venía. Yo estaba mareado de tanto ir a Galme y en general íbamos con Mirta. Mirta y yo íbamos permanentemente a Galme, ya éramos como de la familia prácticamente. ¿Calle Libertad o yo estoy equivocado? Sí, ahí exactamente. O sea, ¿cuál era la cosa? Que yo creo que en algún momento, digamos, los proveedores también veían que uno estaba tan comprometido con lo que uno estaba haciendo. Y bueno, también ellos también tomaban un compromiso, porque veían, ya te digo, esa pasión, ese deseo de tener estas cosas y que esas cosas nos cambiarían nuestra existencia. Yo quiero decir también acá que Mirta Mosconi realiza junto con Patricia Tisera y conmigo su tesis doctoral
con el enriquecimiento químico del medio, donde para lograr el enriquecimiento químico del medio intergaláctico, uno tiene que llevar adelante todos los procesos de formación, o sea, de la gravitación, de la formación de estrellas, y de los procesos que hacen las estrellas para enviar los elementos químicos al medio. Es algo que es un tema de investigación actual, y con Mirta lo habíamos hecho hace ya tantos años, ¿no? Hace 20 años. Tuve la suerte de conocerla, Mirta, porque en algún momento creo que faltó un profe de numérico, de simulación, y Mirta nos dio un par de clases, así que bueno, tuve la suerte de conocer siempre un personaje muy, muy particular, porque llegaba en moto a la facultad y nos daba clases, eso realmente la pintaba de otro color. Para ir cerrando un poco la entrevista, y realmente me quedo con esto, es muy interesante que seguimos haciendo las mismas cosas, o sea, desde el CECAP por lo menos hay una especie de espíritu muy similar, porque como dice Pablo, por un lado los fierros, adaptarlos para nuestras necesidades, y por otro lado una necesidad de cada vez más máquinas, y tratar de invertir lo mejor posible en esos pocos recursos que tenemos en la mayor cantidad de máquinas. Y bueno, la pasión, por suerte, siempre estuvo. La pregunta final es, para los dos, es ¿qué ven ustedes de la computación de alto desempeño que se está haciendo en Córdoba, en el país, y qué les parecería que debería mejorar? Me gustaría escuchar la opinión de Pablo primero y después de Diego. Bueno, Nicolás, mira, yo ahora ya me voy a hablar un poquito más como decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Yo creo que hoy en día no podemos concebir los trabajos de ingeniería sin una fuerte impronta de lo que son las simulaciones. Las simulaciones nos evitan todos los inconvenientes de trabajar con los sistemas reales físicos. Entonces, nos abre un camino importante previo, digamos, a la solución que uno decida finalmente implementar, y con muchas ventajas. Y evidentemente, para poder trabajar en simulaciones, digamos, importantes, se necesita potencia de cómputo, se necesitan máquinas importantes. Yo creo que, y bueno, y esto es una historia de nunca acabar, es decir, vamos a adquirir una máquina de grandes prestaciones, de alto rendimiento, que sabemos que al cabo de un par de años o 3 años va a empezar, si no obsoleta, por lo menos a no ser la máquina de punta que habíamos comprado, y vamos a tener que seguir o ampliándola o comprando más cosas. Creo que la posibilidad de los diseños modulares permite ir actualizando un sistema de cómputo sin que pierda valor, digamos, lo que ya se invirtió al principio. Entonces, permite el enhance permanente del sistema de cómputo. Es una necesidad, y creo que así debe entenderse. Nunca es un gasto, es una inversión, claramente. Gracias, Pablo. Diego, para cerrar, la misma pregunta para vos. Bueno, yo creo que los problemas que nosotros teníamos en aquel entonces son los mismos ahora, nada más que hemos solucionado muchas cosas. Yo creo que es clave la conectividad, porque con conectividad uno puede acceder a las grandes computadoras que hay afuera, inclusive, y a las grandes bases de datos que hay afuera. Entonces, conectividad, número 1. Número 2, potencia de cómputo. Y, número 2 o número 3, la capacidad de almacenamiento. Porque si uno no puede almacenar las cosas que está procesando acá, tampoco puede hacer nada prácticamente. Para cerrar, yo quisiera decir que tal vez los grandes sueños de los grandes, digo Gauss, digo Leibniz, muchos de esos sueños por ahí solamente se pueden reproducir en la realidad con las computadoras. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Diego y Pablo. Esta entrevista va a quedar colgada en la difusión de CECAP. Y muchas gracias por darle un marco local a todo este fenómeno que produjo Julio Navarro, que es muy interesante porque aviva un montón de las cosas que pasaron, que es interesante revisitarlas. Y bueno, y sin duda esa VAX me espera para que la aprenda y a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Hasta pronto.